Les voy a decir una cosa. El otro día se me creó la dificultad de ver qué material les dejaba a ustedes, ¿no? Entonces a mí me pareció que dejar obras es absurdo, porque todos estamos a una altura que podemos de alguna manera conseguirlas en bibliotecas. Circulamos en todas las bibliotecas y conseguimos las más comunes como las que están restringidas a ejemplar único, ¿verdad? Entonces yo les dejé una conferencia que, si bien fue publicada, no está muy conocida, que la dio también en la Federación Uruguaya Magisterio, en la Asociación Cristiana en el 87, el 19 de marzo, junto con Sartú y con Mabel Pizarro, ¿tá? Los tres tomaron el tema de la laicidad. Y es una manera que en el 87 ustedes ven el enfoque que tiene Reina Reyes, sobre todo a 2 años salida de la dictadura, ¿verdad? Entonces ella retoma en esta conferencia algunos de los conceptos ya desarrollados en las otras obras, diferencia con el laicismo, cita a Wallon y a Bourdieu muchas veces, ¿verdad? Y ella, lo bueno que acá toma Piaget también y hace una buena síntesis de su posición, sobre todo frente a un Estado que durante tantos años violó la laicidad, ¿verdad? Entonces yo creo que esta conferencia lleva el pensamiento de la laicidad, no tan teórico como lo plantea en las otras obras, sino que a la integración de diferentes autores, incluso de Saviani, ¿no? Y al lugar que tiene el Estado en la regulación, de alguna manera, de ese respeto, de ese juego libre de la democracia, que para ella es lo único que asegura la laicidad. Ahora, nosotros vamos hoy a profundizar en la clase de hoy algunos aspectos que vimos el otro día. Vamos a partir un poquito de un esquema global, que puede ser otro, de Reina Reyes, para ver elementos que ya vimos. Por supuesto que pasamos muy rápidamente por ellos. Hablamos algo del contexto sociopolítico económico, de las concepciones pedagógicas del Uruguay democrático que nos permiten entender el pensamiento filosófico y pedagógico de Reina Reyes, y quizá hoy nos tratemos de alguna manera de profundizar en los valores permanentes que de alguna manera quedaron en su propuesta de educación. Por eso yo pongo vigencia de su propuesta. Esto no quiere decir que yo vaya a hablar de valores todo el tiempo. Una de las cosas que voy a retomar es justamente el valor que en cierta medida quedó en el pensamiento de Reina, del pensamiento, digamos, de la laicidad, sobre la laicidad, ¿no? Nosotros el otro día terminábamos con esta transparencia que por suerte quedó acá y creo que la pudieron fotocopiar para ustedes, y estábamos trabajando el tema de laicidad, que por supuesto es imposible agotarlo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una investigación sobre el tema de laicidad, van a tener que tomar cantidad de puntas y rastrearlas en la obra, porque yo les decía el otro día que, si bien con respecto al pensamiento pedagógico, vamos a ver un poquitito por acá, ¿no? Lo fundamentaba en una concepción de hombre y de libertad, y la libertad parecía como el eje de todo su todo, y por lo tanto la defensa de los derechos humanos, y en eso habíamos manejado que el derecho a la educación era un desencadenante de todos los derechos humanos, en búsqueda de la libertad del individuo, de la libertad, autonomía y de la libertad social. Y habíamos visto que sus posturas, incluso frente a política educativa, estaban sellados por esa defensa de la libertad. Trabajamos solamente la libertad de enseñanza, hoy vamos a trabajar otro aspecto, y vimos
cómo la laicidad era para ella una elección, una opción de vida, ¿no? Entonces, hoy vamos a retomar el tema de la laicidad para ver algunas otras puntas que no pudimos ver el otro día. Lo que sí, evidentemente, la laicidad va unido a un concepto de libertad en lo social y en lo individual, ¿no? Por eso para ella la laicidad, decíamos al finalizar la clase del otro día, que en cierta medida era como el elemento que permitía desarrollar el sistema democrático. Pero lo que no pudimos trabajar, ¿no?, es el papel del educador. Entonces ahora vamos a ir un poquito a estos elementos, ¿no? Tratar de ver cómo en definitiva el educador es central también en el tema de la laicidad. Y vamos a ver si podemos trabajar algo sobre la importancia de la reflexión y sobre el desarrollo del sentimiento de igualdad entre los hombres, que solo se da a través de los métodos pedagógicos y del trabajo en función de la laicidad. Entonces, en la clase de hoy, esto es un poquito para retomar y encadenar con la clase anterior. Lo que vamos a hacer hoy es entonces trabajar un poco más sobre laicidad, en la medida que se vincula con con la defensa del derecho a la educación, y tratar de ver la postura el lugar que hay en el pensamiento de Reina Reyes, el lugar que ocupa el docente, concretamente el maestro. Tratar de ver un poco los fines de la educación para ella, por lo menos algunos elementos, porque no vamos a podernos dedicar todo el tiempo a eso. Y lo que sí me gustaría compartir con ustedes, que es lo último que he estado yo trabajando, creo que en la próxima revista va a salir algún trabajito, si lo logro sintetizar, como me lo piden, que es ya una incursión en una temática también de política educativa de la época, que es la postura frente a la escuela rural. Entonces, a mí me interesa mucho abordar ese tema, porque se va concretizando cada vez más el pensamiento de Reina Reyes en una propuesta. Que eso mismo vamos a tratar de trabajar ahora. Bueno, pero vamos a profundizar un poquito en el tema de laicidad. A mí me pareció interesantísimo retomar una discusión, una exposición que tuvo ella en el Ateneo, cuando se debatía en 1957 el tema de los programas de educación primaria. Frente al cambio de los programas de educación primaria, que además los maestros participaron mucho en su realización, sin embargo, el Consejo de Primaria decide, frente a esa reforma, proponer una contrarreforma, ¿verdad? Entonces, ella critica la actitud del Consejo de Enseñanza en esas conferencias, dentro de lo que yo les decía el otro día, que Reina no solamente, porque uno a veces cuando lee estos autores piensan que son autores que se dedicaron a escribir o a dar clase, pero retomando un poco lo que decíamos el otro día, Reina Reyes había sido una gran militante social en todas las causas de la educación, consultada por el magisterio y apoyada por ellos, ¿no? Entonces fíjense lo que dice: bien pudo pedir su opinión el Consejo, dirigirse a personas de reconocida autoridad en la materia, va Ferreira, Estable, Oribe, Saba Solaizola, Emilio Fournier, Agustín Ferreiro, María Orticochea. No, el Consejo prescinde de las consultas, les concede a los maestros la mayor autoridad. A 1 de marzo aprueba el programa y dispone la realización de reuniones zonales en cada departamento, de inspectores y maestros para seleccionar actividades, fijar orientaciones,
recabar resultados. Encomienda a las inspecciones departamentales de todo el país las organizaciones de comisiones consultivas y de divulgación de prácticas escolares integradas por maestros de reconocida capacidad técnica. Son expresiones del Consejo. El Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, sin embargo, da la última palabra a los maestros, y los maestros que han gestado la reforma autorizadas por el Consejo la continúan, la amplían. Pero empieza luego a hacer cambios el Consejo, que es lo que molesta tremendamente a los maestros, y es a esta contrarreforma que contesta, digamos, Reina Reyes. Una de las cosas que discrepa con el Consejo es en la fundamentación, cuando el Consejo habla del concepto de laicidad, ¿no? Entonces dice concretamente en la página 13 de esta pequeña conferencia, que ustedes la pueden encontrar en conferencia de la profesora Reina Reyes, la reforma y la contrarreforma de los programas de escuela pública, dado en el Ateneo el 17 de mayo de 1957. Está en la Biblioteca de Magisterio, yo la tengo, creo que está en la Pedagógica también. Dice: como ustedes saben, el Consejo dio esta definición de laicidad. Debe entenderse por laicidad la prescindencia absoluta en lo religioso, filosófico y en lo político. Para el Consejo, la laicidad es omitir lo religioso, lo filosófico y lo político, cuando la laicidad se practica ¿dónde? En lo religioso, en lo filosófico y en lo político. Si todas las opiniones fueran comparables a los conceptos científicos, las nociones de laicidad no existirían. La religión y la política rodean al niño fuera de la escuela, pero la escuela parece que debe ignorar su existencia, con lo cual se favorece que determinada política, determinada religión, se la imponga emocionalmente al niño, y también emocionalmente le condicione para combatir toda otra política, toda otra religión, y a todo hombre que tenga otra política y otra religión que no sea la suya. La actitud laica es la única que asegura la convivencia armónica. La actitud laica, esencia de la democracia, porque supone la efectiva realización de la libertad de pensamiento. La actitud laica, matriz de la civilización, no podrá adquirir al niño en la escuela, porque según el Consejo, en ella debe ignorar que, más allá de la ciencia, hay dominios en los cuales los hombres no coinciden y en los cuales el pensamiento y el sentimiento de cada una debe ser respetado siempre que no genere una acción de dominio sobre los demás. Incluso yo le saqué una transparencia de esta página porque me parece que es muy importante cómo ya en la polémica, no solamente en la exposición de, digamos, de su obra La vocación laica de 1941, sino que en la propia polémica con el Consejo y en apoyo a la Federación del Magisterio, que está planteando fundamentos para el programa nuevo y finalidades filosóficas de la educación, aparece los conceptos centrales de la laicidad, ¿no? Ustedes pueden ver, no traje ese papel. Bueno, no importa. Dice acá claramente: la escuela debe ser laica en 3 dimensiones. Laica porque genere la actitud laica en el niño. Laica porque sus maestros tengan actitud laica frente a los niños, evitando en lo posible todo dogmatismo. Laica porque informe al niño sobre el verdadero sentido de la laicidad en el dominio de la religión, de la filosofía y de la política. Incluso después, a mí me pareció bueno que lo pudieran leer ustedes. Acá dice:
La laicidad es la libertad de pensamiento más la correlativa obligación de respetar esa misma libertad en los otros. Esto lo toma casi textual en 1972, cuando publica El derecho a educar y el derecho a la educación, ¿no? La laicidad diríamos que es la proyección de la libertad de pensamiento en las relaciones sociales de igualdad. Yo en estos momentos estoy demostrando mi libertad para pensar, aun cuando no estuvieran ustedes presentes, la estaría ejercitando, pero mi actitud laica solo la podré demostrar cuando frente a mí se exprese un pensamiento distinto al mío. Hay que comprender bien esto para apreciar el auténtico contenido de la palabra laicidad. Diríamos que la libertad es una función individual del hombre y que la laicidad es una función social. Entonces, después termina el texto diciendo otras partecitas que me gustaría leerles. Dice: obsérvese que utilizo la palabra respeto. Habla de respeto al pensamiento de otros y no hablo de tolerancia. Lo que trabajábamos el otro día. La palabra tolerancia parece insinuar que se trata de soportar, por favor, las ideas de los otros. Casi las mismas palabras que dice en el derecho a educar y el derecho a la educación. Y luego dice: profundizando más en este tema, podríamos afirmar que la actitud laica exige una ética emocional que debemos gestar desde los primeros años del niño para que se sienta igual a todo niño, cualquiera sea la religión de sus padres, su raza, su nacionalidad, su origen social. Ese clima emocional de respeto es el que asegura la democracia y la laicidad. Dice: por eso decimos que la educación en la democracia supone desarrollo de la personalidad con conciencia moral e intelectual que afirme la igualdad de los hombres en sus derechos. La actitud laica tiene dos componentes: intelectual uno, afectivo otro. Formación intelectual, lógica, científica, crítica, por un lado, y sentimiento de igualdad que genere respeto, por otro. Dice: en la Carta Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea de las Naciones Unidas, magnífico documento laico, se consagra el derecho a la educación. No cabe tampoco que los fines de la educación sean pensados en función de las ideas y sentimientos de quien educa, sino en función de quien es titular de ese derecho, el niño. Entonces, a mí me pareció importante leerles todas estas frases que la verdad que ya tienen unos cuantos años, por la vigencia y sobre todo para mostrar cómo se encadena el tema de la laicidad, de la libertad y de los derechos, sobre todo de los derechos del niño. No solo del derecho a la educación, sino del derecho del niño. Entonces, digamos, el tránsito entre estos temas lo juega el docente, el papel que ocupa el docente en la relación educativa. O sea, vuelvo a retomar, para ella, en este momento, podemos sintetizar para los que recién llegaron, hay un planteo bien claro que la laicidad entonces se juega en lo filosófico, en lo científico y en lo político. Por lo tanto, eliminar todo tema científico, político, religioso de la relación educativa, no solamente es hacer una educación aséptica o neutra, sino que supone sujetos, una relación entre sujetos en la cual la libertad no existe. Porque si suponemos que la libertad en el educando, para encadenar un poco con los temas que trabajamos el otro día, que la libertad en los sujetos supone la libertad, autonomía, la autodeterminación, la personalidad propia, la emisión de juicios propios, exige lo que ella llama la escuela laica, exige un clima de debate, exige un clima de debate y de respeto. Ya vimos que el respeto en la laicidad para ella no es ni neutralidad ni tolerancia. En ese sentido, ese respeto es muy similar, yo les decía el otro día, al trabajo con la cultura del dominado que plantea Pablo Freire.
porque el respeto supone el libre juego de diferentes opiniones. Y interesa este texto porque ella en este texto está fundamentando una postura diferente nada menos que del Consejo de Enseñanza Primaria, que supone, que trata de introyectar en los programas prácticamente la ausencia de posición, la laicidad entendida como neutralidad, ¿no? Como absoluta prescindencia de todo debate, que en definitiva es lo que forma al sujeto en la democracia. Y esto es interesante porque yo creo que uno de los grandes temas de debate del futuro va a ser el tema de la laicidad. Ya cuando se aprobó en 1985 la ley, mediante digamos, la concertación nacional programática, la ley 15.739, no se pudo profundizar, no se pudo avanzar más. Y allí la laicidad quedó plasmada como, digamos, tolerancia. Quedó como tolerancia en el enunciado donde dice como tolerancia y como neutralidad, cuando dice que el docente debe exponer los temas sin hacer proselitismo. Si nosotros profundizamos el término proselitismo, significa tomar una posición, tomar una posición y poderla fundamentar. Es muy difícil educar si no es desde una posición, en lo científico, en lo filosófico y en lo político. Y yo creo que este tema, que lo tuvo tan claro Reina Reyes, y que fue en cierta medida para mí el centro de su pensamiento, así como la libertad, decíamos, en el hombre era el eje de su vida, en el campo social la laicidad es lo que permite la profundización del sistema democrático. Y en el último trozo que yo les leía, claramente queda expuesto cómo no entender así la laicidad implica una velada imposición de una postura, sobre todo lo que aquellos que nos enseñaron los reproductivistas, que también lo plantea Pablo Freire, que domine la ideología y la filosofía dominante, sobre todo de determinados sectores y de los sectores que dirigen la educación. Y yo creo que este tema nosotros lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que estamos favoreciendo la libertad en el educando y hay formas veladas de dogmatización. Es a eso que se refiere cuando Reina Reyes trabaja el tema del docente. Aquí podríamos abordar el tema, digamos, Reina Reyes como hoy le llamarían formador de formadores. Eso achica enormemente el concepto de lo que es formación de maestro, ¿no? Ella trabajó con maestros, formando docentes. Y se preocupó en todas sus obras de hablar del docente, ¿no? Entonces, el docente, ¿por qué ocupa un lugar central? Porque para ella el tema de los métodos es central para el desarrollo de aquel tema de la libertad individual y de la laicidad en lo social. Ella se va a inclinar, evidentemente, por los métodos permanentemente en el derecho a educar y el derecho a la educación, se va a inclinar enormemente, continuamente va a pronunciarse sobre las metodologías de la escuela nueva, por la actividad, por el respeto a la libertad, por el respeto a la reflexión del niño. Pero yo creo que el planteo de la relación educativa va más allá, planteado por Reina Reyes, va más allá que lo que planteaba, por más que lo retoma, más allá de lo que plantea Dewey y los pedagogos de la pedagogía nueva. Yo creo que hay una introducción de esos elementos
que hacen a toda una pedagogía crítica, después llamada pedagogía de la resistencia, pero que ya lo planteó de alguna manera Gramsci, en que el educador aparece como el gran potencializador, diríamos nosotros, de esa personalidad y de esa cultura de nuestros niños populares, que también lo retoma Freire. Dice en el derecho a educar, el derecho a la educación: es innegable que el valor de la educación está subordinado a los métodos con que se educa. Dice más adelante: la pareja educativa configura una relación que no es de reciprocidad, dado que el respeto entre el maestro y el alumno no es bilateral. Dice después: en la vida del maestro los niños pasan, en la vida de los niños los maestros quedan como maestros de sometimiento o de libertad. Acá, en esta conferencia que dio, ella habla, retomando el pensamiento de Bá Ferreira, de almas liberales y de almas tutoriales. El alma tutorial era aquel que defendía la imposición, ¿no? El alma liberal es justamente trabajar mediante la libertad. Dice: los conocimientos que hoy se poseen sobre el desarrollo psicológico del niño fundamentan los valores pedagógicos de la educación laica, que armoniza los fines individuales y los fines sociales de la misma. Desarrollo de la personalidad y fortalecimiento del respeto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales. Para la educación laica, no importa la posición personal del educador en los dominios de determinada religión, filosofía o política, ubicación que es imprescindible respetar. Lo que importa son los métodos educativos que se utilicen. La educación laica evita imposiciones dogmáticas, conduce al niño a la observación objetiva de la realidad, cultiva la reflexión, da oportunidades para la espontaneidad, crea conciencia de valores comunes y hace posible una posterior elección personal de aquellos valores que son susceptibles de diversidad. Esto a mí me parece que nosotros tenemos que retomar todo esto en una educación, primero, muy dirigida hacia las instrumentalidades. Segundo, con una base muy fuerte en el tecnicismo, en el tecnicismo pedagógico. Y tercero, en una educación que habla mucho de diversidad, pero que no genera las posibilidades de esa diversidad. Por eso, el centro para ella, vamos cada vez más a la propuesta, ¿no? Aparecería, me da la impresión a mí, que el centro de su propuesta va dirigida a que el maestro genere situaciones de reflexión y de autonomía. De otra forma, todo aquel planteo filosófico de la libertad en lo individual y en lo social y la laicidad para profundizar el sistema democrático se pierde. Es como que el maestro es el gran instrumento. No solamente ella entiende que la educación, fíjense que lo dice en el libro ¿Para qué futuro educamos?, ¿no? Creemos que la educación puede ser revolucionaria antes de toda revolución política, ¿no? Y no solamente lo dice por el enorme sometimiento cultural y la posible descodificación que hace el maestro de ese sometimiento, de esa colonización cultural, sino porque genera sujetos para un orden social realmente democrático. La democracia entendida como la entendíamos el otro día, como un crecimiento continuo en una democracia no tutelada,
sino una democracia gobernada y de participación. Yo creo que en este sentido a veces nosotros pasamos por alto, porque claro, lo hablamos con Susana Mayo un poco conversando, porque nosotros también conversamos, ¿verdad? Así como conversamos con ustedes, con nuestros alumnos, ustedes con sus alumnos, sean primaria, de secundaria, nosotros conversamos también entre los docentes. Hola Cristina, hola. ¿Cómo estás? Y nosotros veíamos como que estos autores que son tan ricos, tendemos a apretarlos en la formación de grado. Y para poderles dar un entendimiento global a los estudiantes, a veces formamos como una estructura. Y yo creo que justamente el valor de estas charlas, de estos encuentros que son de formación permanente, que tenemos que, yo creo que cuanto menos lo encasillemos y menos lo estructuremos es mejor, ¿verdad? Creo que lo que tenemos que hacer es desestructurar el pensamiento. Bueno, ese es un poco mi aporte sobre la reflexión que yo he hecho y que hace mucho que estoy trabajando en esta autora. Encontrar que a pesar de todo lo teórico, filosófico y pedagógico que tiene su pensamiento, hay líneas concretas de política educativa. A ver si vuelvo a poner esta transparencia. Fíjense que yo acá ponía la política educativa encadenada a la libertad de enseñanza, a la laicidad. Y yo creo que acá en la formación de los maestros, en cómo concibe la intervención del docente, ella está haciendo una verdadera línea de política educativa. Por eso a veces nosotros, desde las organizaciones educativas, terminamos siempre en lo mismo. Sí, pero lo central es cómo se forman los maestros, cómo se forman los profesores, ¿no? Y es un poco, yo creo que es retomar lo que decíamos el otro día en ¿Para qué futuro educamos? En el interior de la escuela se renuevan aspectos técnicos y metodológicos, pero se descuidan finalidades políticas, ¿no? Esas finalidades políticas tienen que ver cómo aseguramos la construcción de una democracia, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros tenemos que tener la libertad de poder dar el debate sobre la laicidad. Porque solamente, siguiendo la línea de Reina Reyes, por ejemplo, ¿no? Es como si el único camino de asegurar una verdadera libertad, cualquiera sea la autoridad política, ¿no? El partido político que pueda estar en las esferas de poder, la única manera de asegurar un sistema democrático basado en la libertad es que el maestro asegure, o que el docente, cuanto más temprano mejor, asegure instancias de verdadero ejercicio de laicidad. Y en ese sentido, ella propone un maestro que no es neutral. No solamente que un maestro que no se pierde en el dominio de las técnicas, ¿no? En la especialización, sino que un docente que tenga posición sobre la vida, sobre los problemas, sobre el país, las finalidades políticas, ¿no? Y es interesante ver en qué futuro educar, en el derecho a educar y el derecho a la educación. Dice: un malentendido concepto de laicidad exige que los maestros sean neutrales. Si ser neutral significa que entre dos partes que contienden, se permanece sin inclinarse a ninguna de ellas, estamos obligados a establecer sobre qué asunto se plantea la contienda. Si ésta se refiere a la aprobación o al rechazo de una estructura social
que configura enormes diferencias de oportunidades y de derechos para quienes las integran, obligatoriamente el educador no puede ser neutral, pues debe ubicarse junto a quienes propician el cambio. Ser neutral en esa materia supondría vivir en un ausentismo político reñido con su propia misión de educador, que exige fe en el mejoramiento del hombre y de la sociedad. O sea que le está exigiendo al educador un tremendo compromiso con los derechos del hombre. Por eso yo le decía que en cierta medida este era el centro de una ética del planteo de Reina Reyes. Una ética que Adela Cortina, que trabaja mucho el tema de la ética, dice que aportar en la construcción de una nueva ética es aportar a la defensa de los derechos humanos. Fíjense que Adela Cortina es absolutamente, y esto es solamente un elemento porque no vamos a trabajar temas de ética porque si no, no nos da el tiempo, es una deformación de las clases de filosofía de la educación. Ella dice que para construir una ética civil, una nueva ética civil, Adela Cortina es española, trabaja en el campo de la ética, es la gran preocupación de todos los países, al decir de Folari, cómo construir una nueva ética civil, ¿no? Y le exigen a la escuela enormes responsabilidades, cuando la escuela, dice Folari, no es responsable de la ausencia de valores. Tiene una responsabilidad en el campo de los valores, pero no toda la responsabilidad, porque en definitiva la transgresión, cambio o constitución de nuevos valores no lo hizo la escuela no ha intervenido en la construcción o desestructuración de todo el campo de la ética. Entonces, ¿cuál es el campo de la responsabilidad de la escuela? Es el gran debate hoy. Lo hace Revelato, lo hace Folari, lo hace Adela Cortina, ¿no? Parece que la gran responsabilidad está en el campo de la construcción de los espacios de la ciudadanía, construir la llamada ética para el campo de la ciudadanía, el campo de la ética cívica, le llama Adela Cortina. Y ella dice que debe fundamentar, y la escuela debe trabajar, una ética basada en los mínimos, y aprendiendo los niños, acostumbrándose o conociendo, mediante el trabajo práctico del respeto, a saber que existe una ética de máximos que nos diferencia. Esta ética de mínimos, que Folari lo va a llamar la ética de la ciudadanía, está basada en el respeto de los derechos humanos, de primera, segunda y tercera generación. Es la propuesta que hace de la Cortina y también que de alguna manera lo hace Folari. Pero fíjense, nosotros vamos a los españoles, ¿se dan cuenta? Adela Cortina es la bibliografía para los cursos de ética, es una. Sin embargo, Reina Reyes ya lo planteaba. En definitiva, trabajar desde la escuela en, digamos, en la laicidad, y en la laicidad supone que el maestro tiene posición, ¿no? Porque no es neutral, favorece la postura del sujeto. Es un poco lo que planteaba Pablo Freire cuando vino a Montevideo, ¿verdad? El pensar que por ser padre o maestro no tenga posición, no ayuda a que el educando tenga posición. Acuérdense ustedes, si vieron el video, o lo vieron cuando él se entrevistó con Sonia Brescia, no, con Never Araujo, y entonces él le pregunta a Never Araujo, ¿cómo tú, Pablo, que eres tan defensor del diálogo, cómo entenderías tu acción en nuestro país que tiene como centro de la educación la laicidad? Entonces él le contesta muy sencillamente, dice, no hay ningún problema, porque si mi hijo me pregunta quién va a ganar, estaba por ser el Mundial del Fútbol, ¿qué lugar va a tener Brasil dentro del Mundial de Fútbol? Y yo le digo, yo no te contesto por no influirte, él va a pensar, no que yo lo estoy respetando, sino que él dice, no sé si soy un tonto. Entonces él plantea,
el comunicar nuestra posición, es entender que el otro sujeto también tiene posibilidad de pensar en forma autónoma. Ahora, esto no implica la dogmatización. Fíjense lo que plantea al terminar el trabajo, dice: en materia de política partidaria, el maestro puede y debe ofrecer un conocimiento objetivo de la realidad social del Uruguay y de América, pero no preconizar formas de acción que serán elegidas en el momento oportuno por el ciudadano. La posición personal del educador en cuanto a ellas no debe traducirse en la clase a través de opiniones de aceptación o de rechazo de tendencias políticas. Qué diferente que es entender así la laicidad, no como prescindencia de postura. Entonces, para cerrar un poco este capítulo, si no, no me va a dar el tiempo para otra punta que quiero conversar con ustedes, es que el educador entonces aparece como el centro de la intervención en el acto educativo, generando y ayudando a generar la autonomía en los sujetos, y mediante eso interviniendo en la construcción de un nuevo orden social basado en el respeto, en el diálogo y en la verdadera laicidad. Me pareció que faltaba un poquito completar este tema, y entonces a mí me gustaría hoy compartir un poco con ustedes otra, digamos, posición de Reina Reyes dentro de las políticas educativas, ¿no? Yo creo que a veces a mí me preocupa, yo creo que nos preocupa a todos, ¿verdad? Hasta cuando uno participa de los congresos, de los foros, la falta de propuesta. Es capaz que a nosotros todavía nos queda mucho tiempo de exigencia social en la cual tengamos que elaborar una propuesta. Eso me llama a mí mucho la atención, por ejemplo, en todos estos años de debate contra la reforma educativa, ¿no? Y también yo pienso que nuestra responsabilidad no es solamente como de repente integrando un sindicato, también nuestra responsabilidad es como profesional. Y bueno, entonces en lo poquito que me va a mí y en lo poquito que yo pueda aportar, a veces pienso, nosotros como intelectuales de la educación, como conocedoras de toda esta temática, ¿qué propuestas hacemos, no? Y a mí lo que me llamó mucho la atención indagando el pensamiento de Reina Reyes, que fue una autodidacta que debatió acá cerquita, en el Ateneo, que trabajó con los maestros, que formó maestros, que trabajó en el INS, que escribió, que tuvo su casa abierta prácticamente toda la dictadura, para conversar y debatir distintos temas, con unas raíces filosóficas muy profundas, pedagógicas, pero que de todas maneras, desde la propia finalidad educativa, desde el manejo de la pedagogía, ¿no?, que ella dice que es la responsabilidad del pedagogo en conjunción con la sociología, llegar a definir las finalidades de la educación. Creo que de alguna manera nosotros ya las vimos, las finalidades de la educación, en la medida que el centro de la educación para ella es formar el sujeto autónomo, el sujeto reflexivo, capaz de generar respuestas, ideas nuevas. Pero a mí lo que me interesó también ver es que había propuestas concretas en su pensamiento. Una de estas es la que tiene que ver con la laicidad y el rol del docente. Esa es una propuesta que tiene mucho de concreto. Y otro fue la participación en la discusión sobre la escuela rural.
Reina Reyes en 1943 gana el Premio Nacional de Pedagogía con una obra que se llama La Escuela Rural que el Uruguay necesita. Vamos a ubicar un poquito 1943. Mi compañera Susana Mayo, que yo les decía que debatíamos estos problemas, ¿no?, va a trabajar un poco la situación del medio rural de esa época. Pero podíamos adelantar la ubicación un poco, la contextualización de esta obra. En 1897 se generó un plan de escuelas rurales que fue reformado en 1917. Y esta reforma empezó a ser cuestionada por los maestros en la década del 40. Concretamente, en el 44 y 45, la FAMU, Federación de Asociaciones Magisteriales Uruguayas, la FAMU, organiza congresos nacional de maestros para debatir: el niño del campo tiene los mismos derechos que el de la ciudad. Esa era la temática. Y logró hacer congresos, y fue la única actividad de la FAMU, porque después desaparece la FAMU y se convierte en FUM. Allí van a intervenir Julio Castro, Agustín Ferreiro, y otros maestros conocidos del medio rural. Y Reina Reyes, antes de estos congresos, trabaja la temática. En primer lugar, ella va a cuestionar ese programa de 1917, que dice que esa reforma discriminó todavía más el niño de escuela rural con el niño de escuela urbana, porque limitaba 3 años la enseñanza en el medio rural, nada más que a 3 años, y que además esa práctica, esa reforma, priorizó en la escuela rural prácticas escolares relacionadas con diversos trabajos del campo, reduciendo al mínimo los conocimientos teóricos. Frase textual, cita de Reina Reyes, a su más simple expresión los conocimientos teóricos, es decir, a lo absolutamente indispensable para el acertado y legítimo aprovechamiento de la vida. Ya acá ustedes empiezan a ver cómo Reina Reyes va a plantear sus ideas referidas al medio rural, discrepando con esta diferenciación entre la teoría y la práctica. Como son del campo, menos conocimiento. Fíjense que un año antes de empezar esta polémica, un año antes de estos congresos, ella va a publicar esta obra en la cual va a terminar haciendo, es chiquita, no la traje, ¿sí? Ven, yo también tuve que fotocopiar, no me la daban ni por un día, y está simple, es preciosa de leer. Muchas gracias. Ella va a hacer una propuesta de escuela rural, va a exponer una concepción de la educación del hombre del campo, una propuesta en la cual no va a discriminar, al contrario, lucha contra una discriminación en cuanto a contenidos, en cuanto a programa total y en cuanto a currículum del campo, de las escuelas del campo, con respecto a las escuelas de otro lugar del país. Y
va a terminar planteando, ahora lo vamos a ver, la importancia de una acción conjunta de la escuela con otros tipos de instituciones de educación y de asistencia social que colaboren con la acción educativa de la escuela.